Amén, mis hermanos. Continuamos en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 15. Trayendo el tema de ya la escritura. Saulo nos ha enseñado, hablado acerca de cómo Dios opera o nos libra del poder del pecado a través del bautismo, concediéndonos una nueva vida, una novedad de vida y una vida libre del poder del pecado. Amén. Y ahora entonces va a hablarnos acerca de por qué el pecado no se enseñorea ya más sobre el creyente. Amén. Y la razón que él va a dar en cuanto a por qué el pecado no se enseñorea sobre el creyente es por el hecho de que el creyente no vive bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Ahora, ¿qué significa esto de que el creyente ya no vive bajo la ley, sino bajo la gracia? Hay que entender primeramente en qué condición vivían los judíos al tiempo que vino el Mesías. Amén. Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia. Amén. Y luego también hizo un pacto con la descendencia de Abraham, con las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, en donde en el monte Sinaí se les dio el pacto de la palabra, o las palabras del pacto, o la ley del pacto. Amén. Queriendo decir de que cuando ellos aceptaron y dijeron allá en el monte Sinaí, oiremos y haremos, claramente se comprometieron a guardar todo ese pacto, toda esa ley, todos esos mandamientos que se dieron allí. Amén. En el monte Sinaí, o en el tiempo que estuvieron allí en el desierto. Amén. Y Dios se comprometió a través de ese pacto a ser el Dios de ellos, a guardarles, a protegerles, a proveerles, a bendecirles, a entregarles la tierra prometida y establecerlos en la tierra prometida, donde ahora ya ellos libres y en sus propios bienes, entonces ellos iban a poder cumplir toda la ley que se estableció a través de Moisés, teniendo como base de la ley el hecho de que estaba la maldición y estaba la bendición. Amén. La maldición para el que no cumpliera y la bendición para el que cumpliera. Pero sabemos que Saulo nos dice anteriormente en el libro de Romanos que la ley produce ira. Amén. ¿Por qué la ley produce ira? Porque claramente la ley nos dice lo que debemos hacer, pero no nos da el poder para hacerlo. O sea, queda nuestra voluntad y nuestra fuerza de voluntad el querer obedecer. Y se nos dice también que claramente por la debilidad de nuestra carne, entonces el hombre no es capaz de obedecer, no es capaz de guardar el pacto. Amén. Entonces, otra cosa que tiene la ley es que claramente la ley revela lo que es pecado. Muchos dicen que antes de Moisés murieron, que aunque no tenían ley, no se les imputó pecado. Amén. Al que muere sin ley, claramente muere sin ley, aunque peca, pero no a la manera de aquel que peca cuando transgrede el mandamiento, transgrede lo que se le ha mandado hacer. Amén. Entonces, al que peca por mandamiento se le imputa el pecado por el cual transgredió. Al que peca sin mandamiento, claramente ya su conciencia lo acusa o lo defiende en cuanto al bien o al mal que él conocía que debía hacer o no debía hacer. Entonces, por lo tanto, cuando dice aquí que el pecado no se enseñará de vosotros, quiere decir porque esto Saulo lo va a explicar más adelante, en el capítulo 7, lo vamos a leer bien claro, pero tiene que ver con que al nosotros no estar bajo el pacto de la ley,
y de tener que vivir por guardar una ley, que la ley lo que va a causar es que mi carne desee pecar, desee transgredir el mandamiento. Amén. El que está libre del pecado claramente no está bajo ley. ¿Por qué? ¿Por qué fue dada la ley según el libro de Gálatas? Por causa de las transgresiones. O sea, donde hay transgresiones tiene que haber una ley. ¿Para qué? Para que haya orden, para que haya paz, para que haya justicia. Donde no hay transgresión, donde no hay una naturaleza de pecado o de desobediencia, entonces no se requiere ley. Amén. Entonces, claramente, el creyente, al ser liberado del poder del pecado, ya no está bajo el pacto de la ley. Amén. Sino que ahora está bajo el pacto de la gracia. Y como explicamos esta mañana, el pacto de la gracia no significa que entonces ahora podemos pecar y Dios nos va a perdonar todo pecado, sino que el pacto de la gracia es ¿para qué? Para caminar hacia la perfección y hacia la santificación. Amén. Luego dice, y vamos a poner atención a la letra porque él va a empezar a desarrollar este tema de la ley y del pecado. Amén. Dice el 15, entonces ¿qué? Dice, pregunta él, pequemos, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ahora porque estamos bajo la gracia, podemos pecar, porque ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos una ley que nos rija. Dice, de ninguna manera. ¿Acaso no sabéis que a quien os presentáis como siervos para obedecerle, siervos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea al pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? O sea, recuerden que Yeshua les dijo a los judíos, ¿verdad? Que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, y ellos no entendieron, porque creyeron que se estaba refiriendo a la esclavitud física. Pero él luego los aclara, ¿verdad? El que practica el pecado, esclavo es del pecado. El que practica la justicia, esclavo es de la justicia. O sea, Dios nos llamó para que practiquemos la justicia, no el pecado. Porque si volvemos a pecar, volvemos a quedar cautivos de la ley. Amén. Y volvemos a quedar cautivos del pecado. Volvemos a esclavizarnos del pecado. Amén. Entonces dice, pero gracias a Dios, o a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, está hablando de antes de bautizarnos, antes de arrepentirnos, amén, cuando estábamos bajo, o los que estaban bajo el pacto de la ley, o los que estaban sin ley. Dice, pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza o de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, que aunque el hombre es pecador, puede oír, puede recibir el mensaje, puede recibir la doctrina, la enseñanza de la salvación, la enseñanza del evangelio. Amén. La condición de estar en esclavitud de pecado no priva al hombre de que no pueda oír. Amén. Es en esa condición donde el hombre puede realmente oír, y lo que va a determinar todo es su decisión de creer al mensaje, de creerle a Dios y querer salirse de esa condición en la que se encuentra. Amén. Dice el 18, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Amén. Y esto aquí es donde aclaramos lo que hablamos esta mañana. No somos libertados del pecado para seguir pecando, sino que somos libertados del pecado para ahora servir ¿qué? A la justicia, al bien, a la misericordia, a lo que es honesto, a lo que es íntegro. Amén. Ya no puedo seguir justificándome para hacer el mal, para ser deshonesto, para ser injusto, sino que mi preocupación debe ser cómo cada día ser más justo, cómo cada día ser más honesto, cómo cada día tener más carácter santo. Amén. Esa es nuestra meta. Y claramente para eso, más adelante se nos va a hablar de lo que es el Espíritu Santo, el don que Dios nos ha dado. Aquí Saulo viene tema por tema, por eso es que cada tema es separado. Primero habló del bautismo, de lo que ocurre en el bautismo. Ahora habla de en qué condición queda el creyente cuando, una vez que ha sido libertado del poder del pecado, claramente ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, pero va a explicar
en qué consiste realmente esa condición. Amén. Luego dice, el 19 dice, por vuestra humana debilidad os hablo humanamente. O sea, Pablo habla en términos humanos, naturales. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para esclavos de la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. Ahora, claramente anteriormente, por mi condición de esclavitud de pecado, pues mis manos servían al pecado, para robar, para matar, para golpear, para hacer daño. Amén. Igualmente, mi boca, mis labios también servían para la iniquidad, para el chisme, la murmuración, la crítica, el falso testimonio. Amén. El juicio apresurado, la maledicencia y todo aquello que la gente, cuando uno que ahora está a este lado, observa cómo la gente habla y uno se queda aterrado de la amargura con que la gente habla cada día. Amén. Se quejan por todo, amén, reniegan de todo, maldicen por todo, y todo es malas palabras. Entonces todo eso era lo que nosotros hacíamos antes también, amén. Así que nos sorprende, ¿qué es lo que nos sorprende ahora? No que la gente hable así, sino que nosotros no hablemos así hoy en día, amén, porque Dios ha venido, ¿qué? Transformando nuestras vidas, y es obra de Dios, no es obra nuestra, amén. Entonces, claramente, si nosotros olvidamos lo que nos decía Pedro, de nuestra necesidad de perfeccionarnos, de añadir a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y de ir cada día creciendo en el conocimiento de Jesús el Mesías, pues claramente vamos a volver otra vez a nuestra antigua condición, y vamos a empezar otra vez a usar nuestra lengua y nuestra boca para cosas que no edifican, sino que destruyen a otros, amén, o nuestras manos para hacer lo que es indebido, para la injusticia, para la deshonestidad, o nuestros pies que corren presurosos para hacer el mal. Amén. Entonces, claramente, el no vivir bajo pecado es porque tú ya no estás pensando en quebrantar la ley, no estás pensando en quebrantar los mandamientos, sino que estás buscando es cómo perfeccionarte, cómo santificarte. Por lo tanto, para eso no hay ley. Amén. Porque el que piensa en cómo ser cada día mejor, pues la ley no le afecta para nada, porque él no está pensando en cómo transgredir el mandamiento. Amén. Dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. O sea, ninguna persona que esté en la esclavitud del pecado va a poder ni siquiera pensar en servir la justicia, en hacer lo que es justo, porque no puede, porque el pecado lo domina. Y aunque sabe lo que es bueno, y aunque sabe lo que no debe hacer, no puede hacerlo, porque el pecado está en él, mora en él, y el pecado lo domina. Por lo tanto, está exento de practicar la justicia porque está dominado por el pecado. Amén. Y luego dice, pero ¿qué fruto tenías entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, ¿qué fruto teníamos de cuando estábamos en el pecado, de todas las cosas que hicimos, de todas las injusticias y de todas las maldades que hicimos? Bueno, se avergüenza uno hoy en día hasta hablar de esas cosas. Amén. De todo el mal que se hizo, y de todo el mal que se hizo a muchas personas, amén, a mucha gente. Y todo eso uno, pues como dice la Escritura, uno prefería no olvidarlo. Si se recuerda, es para recordar solamente la misericordia de Dios, de dónde nos sacó, de dónde nos trajo el Señor. Amén. Y luego dice, ¿qué frutos tenías entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Toda maldad, todo pecado, al final es la muerte. Y dice, pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin la vida eterna. O sea, estando en esta libertad que Dios nos ha puesto, no nos ha puesto para que sigamos iguales. Amén. Porque cuando uno cree, y aunque se bautiza, uno aún no conoce ni entiende todo lo que es la voluntad de Dios. Amén. Entonces ahora tenemos como tarea procurar ese conocimiento de Jesús el Mesías, procurar el conocimiento de la voluntad de Dios,
que es lo que me va a llevar cada día a santificarme. ¿Qué es santificarme? A consagrarme a la justicia, a consagrarme al bien, a consagrarme a la misericordia, a consagrarme al amor, a ayudar al prójimo y al necesitado. Amén. A consagrarme a ser honesto, a ser íntegro cada día más. Amén. A aborrecer toda maldad, a aborrecer toda injusticia, todo soborno. Para eso es lo que se nos llamó. Amén. O sea, no es para que el creyente entonces ahora solamente, tristemente está pasando algo. Hoy los creyentes están más pensando en cómo ser bendecidos, en cómo recibir más la bendición y la prosperidad de Dios, que la santificación. Y por eso es que estamos volviendo a caer en las tentaciones de la injusticia y del pecado y de la maldad, por causa de querer anhelar más cosas. Nos dedicamos más a las cosas materiales y terrenales que a las cosas espirituales. Amén. Y eso es lo que tristemente al final le va a dañar el caminar a cada creyente. Por eso es que cuando leímos en Corintios acerca de que Saulo decía de que hablando de cuando Israel pasó el Mar Rojo, dice que Dios no se agradó de la mayoría de ellos porque se dedicaron ¿qué? A sentar y a la idolatría y a la incredulidad y a hacer todo aquello, toda desobediencia contra Dios y toda rebelión contra Dios, y al final quedaron tendidos en el desierto. Amén. Así pasa con el creyente. Si el creyente no procura santificarse, no procura perfeccionarse claramente y permite que cualquier raíz de amargura dañe su fe o afecte su fe, entonces lo que va a hacer es que también va a quedar en el camino y al final no va a alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Amén. No hay forma para no entender de que el camino de la fe es el camino de la santificación y de la perfección, que no hay lugar para el pecado, porque Dios nos libertó del poder del pecado. No hay más esto de que yo puedo pecar y que Dios tengo abogado en el cielo para que Dios me perdone, o que puedo venir cada día a pasar al frente para recibir la reconciliación o para recibir el don del Espíritu Santo, porque es otra cosa que también se ve constantemente, que cada 8 días se le está imponiendo manos a las personas para que reciban el don del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces se recibe el don del Espíritu Santo? Una vez. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu. Una vez que la persona se bautiza, se le impone manos para que reciba el don del Espíritu Santo y ya no tiene que estar pidiendo más la unción del Espíritu Santo. Lo que tiene que pensar es crecer en la fe, obedecer al Espíritu, guiarse por el Espíritu, estudiar la Escritura para que el Espíritu le revele el camino y cada día llenarse más del Espíritu de Dios. Amén. Pero no hay que estar orando cada 8 días para que la unción del Espíritu venga sobre las personas. Ya todos los que fuimos bautizados en el Señor y recibimos la imposición de manos para el don del Espíritu Santo, lo hemos recibido. ¿Sabe lo que significa que una persona vuelva a pasar al frente al mes, al año, para pensar de que le den otra vez la unción del Espíritu Santo? Que la perdió. Y si la perdió, entonces ¿cómo la recibe de nuevo? Fue porque la menospreció. Si nosotros perdemos la unción del Espíritu Santo es porque la hemos menospreciado, porque la hemos perdido y no hay forma de volverla a tomar, porque lo más seguro es que hemos vuelto al pecado y a nuestra maldad y a nuestra iniquidad. Y recuerde que la reconciliación es una sola vez. Amén. No podemos estar pecando y pensar que entonces vamos a poder sacrificar al Mesías cada semana que pecamos. Amén. Entonces dice el 23, él termina afirmando esto: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Elohim, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Amén. Una cosa de que tristemente el judaísmo se quedó atrás fue en el sentido de no entender. Al no creer al Mesías, se les negó el entendimiento de lo que Dios nos estaba dando a través de Jesús el Mesías. Porque ¿cómo es que el creyente recibe y conoce lo que Dios le ha dado?
a través de Jesús el Mesías? ¿Cómo el creyente llega a conocer y entender lo que Elohim, el Padre, nos ha dado a través de Jesús el Mesías? ¿Por medio de qué? Por medio de la revelación del Espíritu Santo. Por eso dice Escritura, el hombre natural no puede entender ni aceptar las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se entienden por medio del Espíritu. Y Dios nos ha concedido su Espíritu para que conozcamos y entendamos lo que Dios nos ha concedido. La revelación y el entendimiento de la fe es por la revelación del Espíritu Santo. Fíjense que Saulo, con todo y ser un fariseo, que era irreprochable, dice él, en su fe, con todo y eso, llegó a menospreciar todo lo que él tenía antes. Dice, y todo esto lo tengo por pérdida, o por basura, dice más adelante, ¿verdad? Por el conocimiento de Jesús el Mesías. Ahora, ¿cuándo fue que Saulo vino a entender y a comprender realmente lo que Dios le había concedido? Después que se bautizó y fue al desierto por 3 años, y allí, por la revelación del Espíritu, fue que vino a entender y a comprender todo el misterio de la fe y toda la revelación de lo que realmente encerraba la vida y la obra y el sacrificio de Jesús el Mesías. No fue antes. Amén. Todo lo que él sabía antes no le servía para nada, excepto para vivir como vivió. Amén. Pero es realmente ahora, a través de la fe, a través del Espíritu, que Saulo viene a entender todo y a comprender todo, y llega a decir estas palabras de que todo lo que era antes y lo que tenía antes lo tengo como pérdida por la búsqueda del conocimiento de Jesús el Mesías, que es también nuestra búsqueda. Cada día debemos crecer en el conocimiento y entendimiento de lo que es la fe en Jesús el Mesías, nuestro Señor. Amén. Ahora Saulo, en este capítulo 7, vamos a entrar, va a hablarnos acerca de esto de la ley que quedó pendiente aquí, que tenemos terminado. Amén. Dice, ignoráis, hermanos, porque hablo a los que conocen la ley, a los que conocen la Torah. O sea que estas palabras van dirigidas a judíos y a los gentiles que habían sido prosélitos, que se habían convertido al judaísmo, que conocían y entendían la ley. Y le va a hablar a ellos sobre esto, para que entiendan esto de por qué el creyente ya no vive bajo la ley. Dice, ignoráis, hermanos, porque hablo a los que conocen la Torah, que la Torah se enseñorea del hombre mientras que vive. O sea, mientras el hombre entra en el pacto, cuando los israelitas entraron en el pacto con Dios, ese pacto está vigente hasta el día de la muerte de ellos. Amén. Igual que el pacto del matrimonio, que él lo va a usar aquí como un paralelo para mostrarnos lo que es el pacto del matrimonio con el pacto de la ley. Amén. Dice, porque la mujer casada está ligada por la ley al marido que vive. Pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido, que es el pacto del matrimonio, ¿verdad? No solamente la mujer, el hombre también está ligado a la esposa, ¿verdad? Así que mientras viva el marido, se la llamará adúltera si llega a ser de otro varón. Pero si muere, el marido es libre de la ley hasta el punto de no ser adúltera si llega a ser de otro varón. O sea que un pacto culmina con la muerte. Claramente, aquí Saulo va a entrar a unir esto de cómo es de que el israelita o el judío pasa de un pacto a otro. Cómo es que pueden pasar de un pacto a otro pacto, del pacto de la ley al pacto de la gracia. ¿Cómo es que van a pasar? Dice aquí, el 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir ¿a qué? A la Torá, al pacto de la ley, en las cuales está la bendición y la maldición, ¿verdad? Dice, mediante el cuerpo del Mesías, para que llegarais a ser de otro. ¿De quién ahora? Claramente del Mesías, amén, a través del nuevo pacto, del que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Y aquí está la razón por la cual es que
al israelita o al judío o al prosélito judío se le libertaba a través del bautismo, a través de la muerte del bautismo, del pacto de la ley. Porque el pacto de la ley, aunque la ley es justa y es santa y es buena, la ley no perfecciona nada, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Y por qué la ley no perfecciona nada? Porque dice en el libro de Corintios, dice que porque el aguijón de la muerte es que el pecado, y el poder del pecado, ¿qué es? La ley. Fíjese bien, el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, por el pecado de la muerte está aguijonea al hombre, ¿verdad? Para matarlo. Pero ¿cuál es el poder del pecado? La ley. ¿Quieren leerlo? Vamos al libro de Corintios, 1 Corintios 15. Se lo voy a mostrar. Para que no piensen que es invento mío. 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Este tema es bastante difícil porque causa mucha contradicción, amén, y mal entendimiento acerca de esto. Dice el 1 Corintios 15, 56, hablando Saulo de la resurrección. Dice, pues el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. ¿Y el poder del pecado qué? La ley. ¿Cómo así que la ley viene a convertirse, si es santa, si es justa, si es buena, viene a convertirse en el poder del pecado? Porque por medio de la ley se muestra el pecado. Y Saulo más adelante, no lo quiero tocar, nos va a hablar de cómo la ley produce, cómo la carne por medio de la ley produce en nosotros el pecado. Amén. Y aquello que era bueno y santo y justo viene a convertirse en un instrumento del pecado. Amén. Sigamos leyendo. Entonces, ¿para qué se hace morir al israelita, a la Torá, a la ley, al pacto de la ley? Para que pueda pasar a un nuevo pacto. Y ya no está sometido al pacto de guardar los mandamientos como base de su relación con Dios, sino que ahora está puesto en una condición de libertad del pecado, donde ahora su preocupación es que buscar ¿qué? La santificación y la perfección, algo que antes él no podía hacer, porque el pecado solamente le señala a uno lo que no debe hacer, pero no le da la fuerza y el poder para no hacerlo. Amén. Entonces dice, porque mientras estábamos en la carne, fíjese bien lo que explica aquí Saulo en cuanto a la ley, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros. ¿Por qué? Por la Torá, por la ley, a fin de dar fruto para muerte. Quiere decir que ¿qué fue lo que hizo la ley? Despertar en la carne, que las pasiones de la carne quisieran hacer lo que la ley mandaba a no hacer. Cuando se le dice a alguien que no haga tal cosa, le crea una lucha porque va a querer hacerlo, porque la carne es eso, la carne despierta esa pasión de querer hacer aquello que se nos manda a no hacer. Amén. Eso estando en nuestro estado ¿qué? Natural. Fíjese bien, por eso es que, ¿por qué se llama pecado? Porque hacemos lo que el mandamiento dice que no debemos hacer. Y aún también cuando no hacemos lo que el mandamiento manda a hacer, porque no solamente es lo que no manda a hacer, sino lo que manda a hacer también, porque hay mandamientos que son positivos y dice Dios, y esto harás, y hay mandamientos que son negativos y dice Dios, esto no harás. Amén. Entonces no solamente son los mandamientos de no hacer, sino que también violamos y transgredimos los mandamientos de esto harás, y no lo hacemos. Amén. Entonces, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas de nuestros miembros por la Torá, a fin de dar fruto para
muerte. O sea, la carne se aprovecha, el pecado se aprovecha del mandamiento para producir en nosotros ¿qué? O en las personas, la muerte. Amén. Por eso es que al libertar al hombre de la ley del pecado y del pecado, ya el pecado no tiene poder y la muerte no tiene poder sobre el creyente, porque el pecado no tiene poder sobre el creyente y el pecado no tiene poder sobre el creyente porque no hay ley. Amén. Dice el 6, pero ahora hemos sido libertados de la ley. Fíjese bien, hemos sido libertados. ¿Está hablando qué? En pasado. Ya se habló como creyente. Pero ahora hemos sido libertados de la Torá, habiendo muerto a lo que nos ataba. ¿A qué nos ataba? Al pecado. Amén. De modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Quiere decir, habiendo muerto al pecado, que era lo que nos ataba, y habiendo sido libertados de la ley, ahora podemos caminar hacia la santificación y hacia la perfección, cosa que antes no se podía hacer, porque la carne, aprovechando el mandamiento, nos llevaba al pecado y a la muerte. Amén. Entonces, esto es algo que se debate mucho hoy en día y no se entiende muy bien en cuanto a lo que es la gracia y lo que es la ley. Que si la ley estaba vigente, que si la ley no está vigente. Si no entendemos el punto de lo que la Escritura establece, vamos a estar discutiendo por los lados, por las orillas, y nunca vamos a entender realmente qué es lo que la Escritura dice cuando habla de que no estamos bajo la ley, o que hemos sido libertados de la ley. Amén. Claramente está hablando en términos de por qué razón hay que libertar al creyente de la ley, por cuanto la ley, que es buena y santa y justa, viene a ser un instrumento del pecado para llevarnos a la muerte. Amén. Y hoy no andamos por cumplir mandamientos, hoy andamos por obedecer al Espíritu, por conocer cada día más la palabra, la voluntad de Dios y a Jesús el Mesías, para poder imitar sus pasos y buscar cada día, como dicen Romanos, más adelante va a decir Saulo, para que alcancemos nuestra predestinación. ¿Para qué estamos predestinados los creyentes? Para ser hechos conforme a la imagen de Jesús el Mesías. Amén. Entonces dice, vamos a entrar al propósito de la ley. ¿Qué diremos entonces? Pregunta él. Y aquí viene la pregunta porque alguien va a decir, bueno, entonces ¿para qué sirve la ley? Amén. Y la respuesta está aquí, dice, ¿la ley es pecado? Pregunta él. De ninguna manera. Más bien, no conocía el pecado sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Usted no sabe que algo es malo, o que algo es pecado, o que algo no se debe hacer, si no se lo dicen. O usted no sabe algo que usted debe hacer, que es un deber suyo, si a usted no se lo enseñan. Para eso es la instrucción, para eso es la Torá, para darle a conocer a los hombres lo que no deben y lo que deben hacer. Pero si no tienes la instrucción, tú no estás bajo esa instrucción, así que tú no sabes si eso debía hacerse o no. Amén. Entonces, nadie conoce, un niño no conoce que tomar el juguete de su amiguito y llevárselo para la casa es malo, si no lo instruimos. ¿Qué pasa si nuestro hijo va a jugar con otro a la casa de un vecino y coge el carrito y se lo lleva para la casa y nadie le dice nada? ¿Qué va a hacer ese niño? Que la próxima vez que vaya a otra casa va a hacer lo mismo, porque él no sabe que eso está prohibido. Él no sabe que eso no se debe hacer. Eso es lo que va a causar la instrucción, darle entendimiento de qué debe hacer y qué no debe hacer. Pero cuando le digas, oiga, no puedes traer los juguetes de tus amigos a la casa, ¿qué va a hacer él? Ya no lo va a traer en la mano como lo trajo la primera vez que no sabía. ¿Qué cree usted que hacer ahora él? No, lo va a esconder y se lo va a llevar. Y en la casa va a estar, porque la malicia lo está
carcomiendo, y el juguete está escondido en el bolsillo. ¿Qué tienes ahí? ¿No te dije que no trajeras? Amén. Porque la carne le va a producir ese deseo de querer tomarlo cuando ya sabe que no debe tomarlo. Amén. Y así pasa con todas las cosas. Hay gente que dice, yo no sabía. Ahora el punto es, nos justificaremos delante de Dios por decir, Señor, es que yo no sabía que eso no se debía hacer. O es que yo no sabía que eso tenía que hacerlo. Cuando nunca leemos la Escritura, cuando pasamos toda la vida por la religión y nunca hemos conocido de qué se trata la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que no quiere, qué es lo que debo hacer y qué no debo hacer en cuanto a instrucción. Amén. Dice el 9, así que en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió. ¿Cuándo Saulo vivió sin ley? Solamente el tiempo de la infancia, cuando es niño. Amén. Uno conoce los mandamientos de los padres, lo que le van enseñando, pero él no conocía. Ahora, ¿cuándo fue que vino el mandamiento? Solamente cuando él llegó a la edad de que tenía que recibir la instrucción de la Torá. Amén. Y una vez que vino la instrucción de la Torá, entonces también vino ¿qué? El pecado revivió en él. Amén. Porque ahora tiene que luchar con aquello que debe y no debe hacer. Amén. Dice, el pecado revivió y yo morí, dice el 10. Y este mandamiento que era para vida resultó para muerte. ¿Dios nos dio el mandamiento para que muramos? No, Dios dio el mandamiento a Israel ¿para qué? Para que tuvieran vida, para que fueran bendecidos. Él les dijo, he aquí pongo delante de ustedes la vida y el bien, la muerte y la maldición. Escoge el camino que quieras andar. No hay más caminos. O escoges el bien o escoges el mal. O escoges la vida o escoges la muerte. No hay caminos medios. Amén. Luego dice, de manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y aquí esto lo aclara porque cualquiera podría decir, entonces la ley es mala, porque si lo que la ley produce en mí es el pecado, no es que la ley produzca el pecado, sino que el pecado por el mandamiento despierta la pasión de la carne. No es la ley la que es mala, es el pecado que toma ocasión por el mandamiento, ¿verdad? Entonces lo bueno llegó a ser muerte para mí, de ninguna manera. Al contrario, el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanamente pecaminoso. O sea, lo que vino a ser, lo que ya Saulo había dicho antes, lo que vino a ser el mandamiento fue que a dar conciencia de la multitud de pecados. Amén. Porque entre más conocemos la Torá, el mandamiento, más entendemos cuán abundante es el pecado en nuestras vidas. Porque si uno tiene solamente 10 mandamientos, claramente a eso se limita sus pecados. Pero cuando esos mandamientos se multiplican y se extienden, entonces tú te haces mucho más consciente de la cantidad. Fíjese que la ley decía, no adulterarás. Pero cuando vino Jesús el Mesías dijo, pero yo les digo que cualquiera que mira a la mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. Quiere decir que el pecado no necesariamente tiene que consumarse, sino con solo desearse en el corazón, ya uno está pecando. Por eso dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, aún de los malos deseos. Amén. Dice el 14, porque sabemos que la Torá es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. O sea, el problema de la Torá no es que sea mala, el problema de la Torá es que es de arriba, y el hombre en su estado carnal no puede vivirla, porque solo se puede vivir estando al mismo nivel de ella. Por eso es que para el creyente que ha sido libertado del poder del pecado, ya no vive bajo la ley, porque él cumple la ley en la medida que él se perfecciona y se santifica, porque se aparta de toda maldad y de toda injusticia, y cada día va caminando más en el espíritu y menos en el pecado y en la maldad. Amén. Luego dice, porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco,
eso hago. Y esta es la lucha de la carne. Que una vez que la persona tiene el mandamiento, lo que quiere hacer realmente no puede hacerlo, y lo que no quiere hacer es lo que termina haciendo. Lo que decía el hermano ahora rato, ¿verdad? Cuando decía, Señor, perdóname por lo que voy a hacer, y lo hace, demostrando la conciencia que tiene que no debe hacerlo, pero que la maldad le puede, la carne le puede, la pasión le puede, y termina haciendo aquello que no sabe hacer, y cree que Dios le va a perdonar porque se lo confiesa antes de hacerlo. Amén. Claro, es la costumbre. Amén. Porque hay costumbres que se repiten, patrones de comportamiento que se repiten, y la gente anda diciendo cosas creyendo que por eso se va a salvar, y por eso Dios no le va a tener en cuenta su pecado o su maldad. Amén. Dice, el 16 dice, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Amén. La ley es buena porque me manda a hacer lo que es bueno, pero yo no puedo cumplirla. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado, y la ley lo que hace es venir a despertar las pasiones. El pecado aprovecha la ley para despertar las pasiones y producir al pecado. Porque yo sé que en mí, dice el 18, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Recuerde que Dios condenó al pecado en esta carne, y por eso esta carne y esta sangre no pueden ver el reino de Dios. Por eso Dios tiene que conceder a los que resuciten un nuevo cuerpo. No resucitan en este mismo cuerpo carnal. Amén. Sino que Dios les concede un cuerpo de otra materia. Amén. Porque el pecado fue condenado a esta carne. Amén. Pues no hago, el 19, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de la esclavitud, ¿verdad? Es como trayéndola a lo común. Alguien que es siervo de alguien o que es esclavo de alguien no puede obrar conforme a su voluntad, sino que todo lo que haga tiene que ser conforme a la voluntad de su amo. Así es el hombre cuando está bajo la esclavitud del pecado y bajo la ley. Amén. Que termina siendo esclavo del pecado. Y ahora entendemos por qué que Saulo en otra parte dice que el monte Sinaí produce hijos para esclavitud. Y uno dice, ¿pero por qué? Pero no está hablando de que la ley esclavice, sino que el pecado por medio de la ley esclaviza al hombre. Luego dice, así pues, versículo 21, así pues, queriendo yo hacer lo bueno, no hallo esta ley, el mal está en mí. Amén. Estamos hablando en el hombre carnal, en el hombre natural. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, una persona puede llegar en el estado carnal a gozarse en la ley de Dios, en el conocimiento de la ley de Dios, en querer vivirla. Pero llega el momento en que va a descubrir que aunque ve que la ley es buena y que es algo bueno que Dios nos ha dado, en realidad el hombre no puede vivirla, porque la ley no nos da la fuerza para poder vivirla. Amén. Así como Israel gozó de la libertad de la esclavitud de Egipto, pero no la libertad de la esclavitud del pecado. Amén. Ellos fueron dejados en la carne para poder obedecer. ¿Y todo esto para qué? Para poder demostrar de que el hombre no puede justificarse delante de Dios por medio de las obras. Porque todo hombre, no hay hombre que no peque. Amén. Si nosotros somos justificados no por las obras, no porque hayamos guardado la ley. Fuimos justificados porque le hemos creído a Dios. Y Dios por la fe nos justificó y ahora entonces nos puso en esta nueva condición, en esta novedad de vida. Amén. Dice el 24, miserable de mí,
¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? O sea, de esta carne, está hablando él, amén. Dice, gracias sean dadas a Elohim por Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Así pues yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado, amén. Claramente no está hablando ya en su condición espiritual, sino sigue hablando de la condición carnal, amén. Pero da gracias a Dios de que la respuesta que él da en cuando ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Claramente pues da gracias a Dios en ese paréntesis por la liberación que Dios nos da a través de Jesús el Mesías, pero volviendo a la condición carnal, realmente el hombre puede servir a Dios, dice, con la mente a la ley de Dios, pero en la carne sirve a qué? Al pecado. Por eso dice la Escritura que no hay justo que siempre haga el bien y nunca peque. Por muy justo que sea un hombre, estando en su estado carnal, no dejará de pecar. Puede hacer mucha justicia, pero siempre estará pecando. Por eso es que uno se preguntaría, ¿por qué si en el libro de Ezequiel, o a través del profeta Ezequiel, Dios dio mandamiento diciendo de que deje el injusto su mal camino y vuelve hacia Dios y practique la justicia y la misericordia y la verdad, y dice que todo aquel que se vuelva del mal camino y busque el camino de la justicia vivirá y no morirá? Amén. ¿Por qué si está ese mandamiento ahí, si está esa promesa ahí de Dios a través de, por qué fue necesario que Jesús el Mesías viniera si ya estaba esa promesa, ese mandamiento? Porque nadie puede dejar en la carne de pecar. Por más que el mandamiento esté y la promesa esté, por más que alguien lo anhele y lo quiera, no va a poder hacerlo, porque la carne, el pecado va a despertar a través del mandamiento pasiones en la carne para que el hombre termine haciendo lo que no quiere hacer o dejando de hacer lo que debe hacer. Amén. Entonces por eso nadie puede justificarse delante de Dios, porque si uno va a pretender justificarse delante de Dios, Dios nos va a sacar una lista de, mire, todo esto debiste hacer y no lo hiciste, y todo esto no debiste hacer y lo hiciste. Así que no hay forma de que alguien pueda declararse justo delante de Dios. Y por eso es que Saulo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues solamente Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de Yeshua el Mesías, a través de la fe, a través del bautismo y de la liberación que Dios hace de la esclavitud del pecado sobre nuestras vidas. Amén. Y ahora concediéndonos en una posición de poder vivir una vida agradable, una vida de justicia, sirviendo a la justicia, buscando la santificación, buscando la perfección cada día más. Amén. Porque Él va a hablar a partir del capítulo 8 acerca de algo más que Dios nos añade a esta bendición. ¿Qué nos añade Dios más a esta bendición además de ser perdonados, de ser reconciliados, de ser justificados, de ser libertados del poder del pecado, de ser libertados de la ley? ¿Qué más nos añade Dios? El poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué vino? ¿Para qué Dios nos dio el poder del Espíritu Santo? ¿Y cómo debemos caminar? ¿Y cómo ahora podemos caminar en el poder y en la guianza del Espíritu Santo? Amén. Vamos a dejarlo allí, mi hermano, porque todo esto es parte de... Así que en realidad no se trata de una discusión de que si la ley está abolida o no está abolida. Eso es ir por la tangente de lo que es realmente lo que Dios ha revelado. Se trata es de que el hombre es libertado de la ley por cuanto no necesita la ley. Y no necesita la ley por cuanto vas a obedecer al Espíritu, que es lo que vamos a hablar el próximo Shabbat, en cuanto para qué es que Dios nos concede el Espíritu Santo. Amén.